Bienvenido a mi casita con Barbie y Constellation Radio. Hola Sebas, ¿en qué te puedo ayudar? Inmediatamente lo consigo. ¿Pero qué hace aquí esto? Bueno, ya que estás, dame el número del búho. El número es 555 sin corriente, ja. Soy gracioso, ¿verdad? Tengo datos y memoria ilimitados los cuales tú me das. Ah, te la das de gracioso. Muy bien. Te la das de gracioso. Pues mira, ya que estamos y tengo un poquito de hambre, que estamos aquí en mi casita con Barbie, ¿por qué no me das... Quiero comer pizza. Quiero comer pizza cercano aquí como a las 10 de la noche. Tu cita para comer a las 22 horas, en el Casa Pizza Luigi. Tiene muy buenas puntuaciones. Sabes que no me gusta tu aspecto. Así que... Ahora mismo me cambio. ¿Te gusto así? ¿En qué te puedo ayudar? Sí, me gustas más así. Bueno, inteligencia artificial. No tienes nombre, te voy a llamar Erika. ¿Quién fue William Shakespeare? William Shakespeare, Reino Unido, 1564-1616, dramaturgo y poeta Mira, esto me inglés. está dando un poco de miedo porque me hace sentir un imbécil y de verdad... No. Apágate. No, pero ¿por qué? Si no puedes vivir sin mí, no sabes hacer nada por ti mismo. Bienvenidos a mi casita con Barbie, Constellation Radio, ya se lo dijo el electrónico este que estaba aquí. Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial. Este tema llama mucho la atención, los emociona y los hace sentir bien, los apasiona, pero esto no es nuevo, ¿vale? Esto tengo que tener una chuleta porque es que tanto material y información, y no soy la inteligencia artificial que puede conectarse con el internet, ir a los software y ver toda la información que hay en el planeta que nosotros le estamos otorgando. Entonces, esto ya existe, igual que el internet desde los años 50, ya había sido creado por John McCarthy por IBM, y esto está usado por los militares. Entonces, que sepa que ustedes son el conejillo de Indias conejito de Indias cuando ya está el sistema en funcionamiento. La primera inteligencia artificial que se creó fue ELIZA. ELIZA era un ordenador donde tú le escribías, le preguntabas y ella te respondía con texto. Entonces de ahí empezó a hacerse los chatbots, las supercomputadoras, los supercomputers, y empezaron a simular conversaciones reales. A mí esta información, repito, como soy una persona de más de 40 años, pues me tengo que actualizar, ¿no? En Google, pues ya fue creado el Google Bard, y en Microsoft el OpenAI 8, que es la inteligencia artificial, donde ya había un chat GPT-3, que ahora está por el número 4. Hay algunas diferencias entre ellos dos. Este Sebas va a ser un poquito más aburrido, pero es técnico porque necesitan saber de dónde viene y a dónde van. Por ejemplo, el GD3, cuando ustedes les preguntaban, por ejemplo, si hay 10 asesinos en una habitación y yo llego y entro y mato uno, ¿cuántos hay? La máquina le respondía, hay 9. Vale. Pero el GD4 nos sorprende porque le haces la misma pregunta: ¿cuántos asesinos hay? 10 asesinos, y yo entro y asesino a uno. Inmediatamente la máquina te responde: hay 10, porque tú has matado a una persona y tú llegas y tú estás en la misma casa y formas un número más y eres uno más de los asesinos. A ese nivel de inteligencia vamos,
que está dando un poco de miedo. Los usos, los algoritmos de estos inteligencias artificiales se nutren de nosotros, ¿vale? Lo primero era la escritura, ahora es la voz, faciales e imágenes. Hay un momento que va a interactuar, como yo hice con el súper inteligente este que estaba aquí, o la chica, que va a un momento que va a saber tus gustos y te va a predecir. Entonces no hace falta que tú digas dónde vas, qué quieres. Simplemente con decir una palabra clave, él te va a hacer la vida más fácil. Cuidado con la vida más fácil. Todos ustedes van a decir, bueno, mira, si mientras no salga del algoritmo y del ordenador no pasa nada. Pero cuidado, amigos, porque para eso está la robótica. Entonces, cuando la robótica se junta con la inteligencia artificial, ya tenemos el problema. Y ustedes saben que ya hay inteligencia artificial unida a la robótica en los coches de Tesla, en la industria, con robots que se mueven autónomamente, aviones que ya pueden volar y aterrizar sin el piloto. Entonces, esto va a ser un sustituto de muchas cosas mecánicas en nuestra vida real. Esto nunca va a sustituir, en mi punto de vista, a los artistas. ¿Por qué? Porque el arte son sentimientos, emociones. Nosotros los seres humanos sentimos emociones, risa, llanto, sufrimiento. Él puede copiar algoritmos matemáticos, puede pensar como una máquina, puede hacer música, puede hacer un cuadro con algoritmos, pero nunca va a imitar el sentimiento de una persona cuando se siente melancólica, cuando se siente feliz, cuando está contenta, cuando está triste. Entonces yo sacaría de la ecuación el arte, porque no van a poder hacerlo. Es obvio que con la inteligencia artificial se están copiando ya voces de artistas y van a poder escuchar a Shakira cantando Los Pollitos, dicen Pío Pío Pío, a Freddie Mercury cantando reggaetón. Eso va a pasar, eso se va a ampliar próximamente y va a ser una catapumba mundial. ¿Qué va a pasar? Bueno, también van a haber copyrights y van a empezar los copyrights a luchar, ¿no? Pero si estas empresas no les ponen freno, los gobiernos, olvídense de que pase nada. O sea, lo único que los pueden frenar son las leyes de los gobiernos, y si los gobiernos están comprándolos a ellos, van a hacer lo que les salga en las narices. Lo que viene en el AI va a ser que va a acompañar a todas partes, siempre. Fíjense ustedes, hoy en día, si una persona no tiene un celular o un móvil, pues ustedes no se recuerdan del número de teléfono de su amigo, ni de una ente. ¿Para qué? Si lo tienes en el celular, lo tienes en el móvil, lo tienes todo anotado en un sistema digital o en la nube. ¿Para qué? ¿Para qué vas a pensar? ¿Para qué vas a recordar? Eso nos va a hacer un poco inútiles. Y grave, es muy grave, porque los niños se van a acostumbrar a esta inteligencia artificial, los que están empezando a hablar ahora, ya voy a hablar de eso, pero esta inteligencia, cuando tú hablas con ellos, no te juzga. Lo que te guste o no te guste, no te va a decir si está bien o está mal. Su memoria es infinita. Con referente al ser humano, sí, el ser humano va olvidando sucesos que no son adecuados para tu vida y los olvidas y lo bueno te lo quedas. Pero no, la inteligencia no se va a olvidar de nada. Esto va a traer un cambio de empleos a nivel mundial, porque los transformadores, que son los sistemas que hacen que esto vaya autogestionándose y creciendo por sí mismo, nos usan a nosotros y nosotros lo estamos entrenando. Estos niños que están aprendiendo ahora a hablar, número uno, van a tener una compañía que nunca se les muere. Es decir, que desde que te haces pequeño hasta tus 20, 30, 40, 50, 60 años vas a tener esta tecnología contigo, o sea que va a formar parte de ti. Estos inteligencia artificial va a saber más que su papá y su mamá. Entonces van a empezar a ver los roles, van a cambiar un poco y van a empezar los hijos a decirle a su padre o a su padre que no es lo que no sabe. Y va a estar en el transcurso de toda la vida, que es lo que me preocupa, porque ahora un niño quiere hacer una tarea, va a Alexa o a quien sea, le pregunta, hace un copyright, le va a decir imprimir archivo con la inteligencia artificial, redáctalo como si fuera yo mismo, lo redacta, saca buenas notas y es un tarado mental. Grave. Yo sí veo algo negativo, que lo digo yo,
es que todas estas tecnologías dependen de la electricidad y el internet. Se cae el internet y se cae la electricidad y volvemos a la época de las cavernas. Tal vez quieran eso, que dependamos tanto que si nos los eliminan pues nos quedamos refritos. Simplemente con una pequeña explosión solar que llegue con energía electromagnética nos podemos quedar sin luz un mes todo el planeta. Así que sigo repitiendo que los límites están en las leyes y en el gobierno. Una de las cosas que se van a ver afectadas son los call centers. Los call centers, al hacer la inteligencia artificial sustituir al ser humano en respuestas, en tener memoria infinita, mientras usted está tecleando la memoria de esta inteligencia artificial ya está en la base de datos y ya te está ayudando con lo que tú necesitas. Entonces esto es una arma de doble filo, depende de quién lo controle. Quien controle a esta inteligencia artificial se va a beneficiar. Normalmente son las corporaciones porque quieren ganar dinero y ellos le van a pagar a los gobiernos para que miren para otro lado. Te recomiende, pase lo que pase, algo, y tú le creas, porque tú tienes 30 años escuchando a tu confidente artificial y te recomiende, pues es posible que ellos pongan la inteligencia artificial en empresas, ponga por encima de los beneficios de los humanos situaciones como destruir un sitio porque es necesario para ganar dinero. Esto puede pasar. Así que si la inteligencia artificial la podemos usar, muy bien, pero que sepan que va a saltar al mundo real. Y en el mundo real van a ser sustituidos los seres humanos. Ya decía James Cameron cuando hizo su película Terminator que era una broma. No es una broma. Esto está avanzando y va a seguir avanzando. Y nosotros, todos, estamos contribuyendo. Entonces, que sepan, Sebas te da este consejo, que sepan que ustedes tienen el control de su vida, no una máquina. Entonces, de vez en cuando, desconéctense, oxigénense, monten una tienda de campaña, vayan a hacer fuego, sepan cómo se siembra una plantita, enséñenle eso a sus hijos, háganlo vivir un poco lo natural, porque si nos acomodamos a que algo nos lo va a hacer siempre, vamos a ser unos inútiles. Sebas te da este consejo, un beso y nos vemos la semana que viene.